a toda la audiencia, ¿cómo están? ¿Cómo andamos, Federico? Buenas tardes, ¿todo bien? Bien, trabajando. Me alegro. Bueno, trabajando, dice precisamente, y la idea es esa, conocer un poco en qué iniciativa. Bueno, ahora acabamos de terminar una reunión con el sector turístico de Entre Ríos. Ayer tuvimos una con el sector de Córdoba y por supuesto estamos en permanente diálogo con el sector turístico de Mendoza. Hemos presentado un proyecto, la iniciativa fue de Alfredo Cornejo y Gustavo Mena, diputado de Chubut, destinado al sector turístico, declarando la emergencia laboral, tributaria y financiera, pero damos herramientas, instrumentos para cómo se tiene que hacer frente a esa emergencia, ¿no? Ojalá que el gobierno lo tome. Próximamente vamos a tener reunión de la Comisión de Turismo y la idea es que Lamens, el Ministro de Turismo de la Nación, tome este proyecto y lo pueda ejecutar. Así que discutirlo, por supuesto, en el Parlamento, pero creemos que es un proyecto razonable. Y además, esta crisis que tenemos nos sirve para tomar otros temas, por ejemplo, reclamos históricos del sector, como el de los derechos autorales. Ustedes saben que hoteles, cabañas, gastronómicos, pagan, por ejemplo, por tener un televisor, hasta 5 derechos autorales en Argentina, ¿no? Entonces, creemos que eso tiene que tener un límite porque es una pesada carga para la actividad y que repercute también en los emprendedores y en la posibilidad de dar trabajo en Argentina. Bien. A ver, dice que le van a presentar un proyecto al Ministro de Turismo de la Nación, dijo, ¿no? El proyecto lo hemos presentado formalmente en el Parlamento, en un número de ingreso, pero lo que queremos es que el gobierno lo apoye, ¿no? Poder sancionarlo legislativamente y que el ministro esté de acuerdo con esto y lo pueda ejecutar, porque en definitiva lo que hacemos es darle instrumentos al Ministerio de Turismo de la Nación, para ayudar a paliar la crisis que sufre el sector. Bien, y bueno, y en esa solicitud, en ese proyecto que le han elevado al ministro, que algo mencionó, pero más en precisión, ¿qué solicitan? Bueno, uno de los puntos es créditos a tasa cero con plazos graciables, también que ciertos gastos que hacen las empresas para sostener el nivel de empleo se puedan computar a crédito fiscal, es decir, el emprendedor los pueda descontar de impuestos. Pensemos en un sector, Joaquín, que está cerrado, ¿no? Que genera cero ingreso y que va a ser el último en volver a la actividad, o uno de los últimos. Entonces, y recuperar la normalidad antes de la pandemia. Así que, bueno, herramientas financieras y tributarias destinadas a medianas y pequeñas empresas del sector turístico y microempresas, ¿no? Sí. Que ayuden a sostener el nivel de empleo, pero sobre todo que el emprendimiento sobreviva a la crisis y que pueda volver a operar, pasada la cuarentena. Sí, ese es el gran, lo hemos estado hablando estos días a este tema, ¿no? Ese es el gran desafío por ahí que se le presenta al sector turístico, ¿no? El hecho de sobrevivir de cara a la temporada de verano, si se quiere, porque se sabe que va a ser complicado el panorama si no se cuenta con algún tipo de ayuda como esta que están solicitando ustedes. Claro, esa y otras iniciativas que, como te decía recién, con derechos autorales son un reclamo histórico del sector y que creo que es la oportunidad ahora para trabajar. El sector de turismo es uno de los más dinámicos que tenemos, particularmente en la provincia de Mendoza y ni hablar en nuestra ciudad, en San Rafael, y es uno de los motores también de empleo joven. Así que, y que confío que va a tener una rápida recuperación post pandemia, porque con la devaluación brutal que está habiendo en Argentina, también visitar Argentina para el turismo extranjero, estamos hablando de acá a un año, ¿no? O a 6 meses mínimo, vamos a tener una buena afluencia de turismo porque Argentina está comparativamente barato, ¿no? En dólares. Así que, por ejemplo, la ciudad de Mendoza y San Rafael, en la medida que podamos captar algo de turismo extranjero, nos vamos a ver beneficiados a futuro. Por supuesto, esto es mirar a mediano plazo. Pero, insisto, ese mediano plazo tiene que ser el norte que tenemos para paliar esta situación crítica que tenemos ahora. Sí, estamos con Federico Samarvide, ¿no? Diputado nacional de la UCR Frente Cambia Mendoza. Usted que ocupó un cargo justamente en el sur, era coordinador en la zona sur del ente Mendoza Turismo en su momento, ¿no? Sí, exactamente. Fui 1 año y medio. Bueno, exacto. Digo, ¿cómo vislumbra el panorama? Porque, a ver, es diputado nacional que está en San Rafael constantemente, porque es sanrafaelino usted. Digo, ¿cómo vislumbra el panorama del sector más allá de todo esto que estamos hablando, de cara al futuro, ¿no?
Fuera me refiero del tema de los créditos, de las ayudas, de los subsidios. ¿Cómo cree que el turismo se tiene que reinventar de cara a lo que venga? Porque no sé si es esa la palabra, pero tampoco está muy alejada, ¿no? El hecho de reinventarse, bien digo. No, para nada, y así lo estamos hablando con las cámaras y representantes del sector, que creo que están haciendo un muy buen trabajo en estos días de crisis, planificando también a futuro. Pensando, el otro día tuvimos, por ejemplo, una reunión con el Buró del Congreso de San Rafael, ya pensando en cómo reinventar la actividad. San Rafael hoy está libre de coronavirus y también ese protocolo sanitario, bueno, es un valor agregado en materia de turismo, ¿no? Estar en una ciudad que inevitablemente el virus va a llegar. Lo que estamos haciendo ahora es posponer esa llegada y tratando de cuidarnos lo más posible para que llegue lo más tarde posible. Ahora, el estatus sanitario de un lugar es clave en el futuro que se viene para atraer turismo. Y así que ahí se está trabajando bien junto a la Cámara de Turismo, la Cámara de Comercio de San Rafael, y me parece que ese es el camino que hay que seguir en el corto y mediano plazo. Muy bien. Federico, Juan Manuel te saluda. Ya te saludamos hace un rato, pero bueno, le recordamos a la audiencia, estamos con el diputado nacional de Cambia Mendoza, Federico Samarvide, al aire ahora de Dial Radio TV. Preguntarte, Federico, en torno a las palabras del gobernador Rodolfo Suárez en el marco de la apertura de sesiones, bueno, un poco donde centró su máximo hincapié en esto de unificar, ¿no? Si se quiere a futuro el tema de las cámaras, ¿no? Que sea una cuestión unicameral. Vos como diputado nacional, pero obviamente de otro tipo de congresos, ¿no? Vos jugás en las grandes ligas, pero te digo, Federico, preguntarte qué opinión te merece esto en primer lugar. ¿Y qué pasa si el día de mañana sale Alberto Fernández y propone esta modificación de manera unicameral para la República Argentina? Bueno, en primer lugar, valoro y acompaño la decisión de Rodolfo Suárez. Le había dicho en la campaña de que hagamos una reforma constitucional en Mendoza y tengamos una legislatura unicameral, porque la verdad que según la Constitución los diputados y senadores provinciales representan lo mismo. Así que me parece una buena oportunidad para ahorrar costo político. A nivel nacional la situación es distinta porque el Congreso, la Cámara de Diputados y de Senadores tienen distinta composición y representan cosas distintas, ¿no? Entonces, el modelo que seguimos nosotros es el modelo parlamentario británico, donde estaba el origen de eso, es la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes. Y ese modelo se ha replicado en la mayoría de los parlamentos del mundo. Entonces lo veo de más difícil aplicación a nivel nacional, ¿no? Porque se representan cosas distintas. Pero me parece muy buena iniciativa del gobernador, y fíjense que él propone una reforma constitucional autoexcluyéndose de la posibilidad de reelección, que fue lo que siempre trabó las posibilidades de reformas constitucionales en Mendoza. Así que creo que es un punto a valorar. Bien. Digo, en este marco, ¿no?, del mismo anuncio, pienso que hay voces a favor y voces en contra, ¿no? Pero, ¿qué pasa en otros países o qué han podido ustedes observar desde la mesa de Cambia Mendoza, de Juntos por el Cambio, digo, en torno a este anuncio que no es menor, teniendo en cuenta el funcionamiento unicameral en otros lugares del mundo? ¿Qué han notado en torno a esto? ¿Cómo lo ha vivido la sociedad? El tema de las fuerzas políticas, ¿cómo se acomodan todos? Bueno, primero marcar lo que se está haciendo ahora en Argentina y relacionado con la pandemia. Ahora vamos a tener un esquema mixto de sesiones. Eso implica que hay diputados físicamente en el recinto y otros en el interior, trabajando con un sistema de verificación de identidad a través de la computadora. O sea que se va a sesionar, se va a votar y se van a sancionar leyes de modo virtual. Así que me parece un avance también para el Congreso. Y lo que me preocupa para adelante es cómo salimos de esta situación. Me refiero a la situación de la cuarentena. Antes que decir algo, yo quiero marcar que siempre he llamado a observar las disposiciones de la autoridad y a respetar estrictamente las condiciones de aislamiento, incluso con las que particularmente no he estado de acuerdo. A mí me parece que hemos perdido una oportunidad en cuanto a la posibilidad de hacer una segmentación territorial de la cuarentena en Argentina, y eso hizo que restringiéramos todo el país en base a las necesidades de los grandes centros urbanos. ¿Cómo dijo, diputado, perdón, de esa última parte está bueno lo que está diciendo? ¿Cómo dijo que Argentina perdió la posibilidad de qué, dijo?
de hacer una segmentación territorial de la cuarentena. Sí. Eso implica una cuarentena más inteligente, donde contempláramos desde un principio la necesidad de las ciudades medianas, de los pueblos pequeños de la Argentina, que no es la misma que la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Entonces, sabemos que el virus va a llegar inevitablemente en todo el país, entonces lo importante es tener también espalda económica para aguantar el invierno, por ejemplo. Nos queda todo el invierno por delante, y si el pico de la pandemia lo tenemos todavía por delante, es importante que generemos espalda para aguantar eso y no gastemos balas antes de tiempo. Entonces todo esto lo hemos planteado por los canales institucionales en su momento, a través del gobernador Rodolfo Suárez, que elevó los pedidos a la Nación, en buena hora que ya hemos destrabado la actividad económica, por ejemplo en el Oasis Sur, que se encuentra libre actualmente, no hay casos. Entonces lo razonable es que recuperemos el nivel de actividad, que la gente pueda trabajar con todas las precauciones, las medidas de higiene, de distanciamiento social, que nos permitan comparte la idea del presidente, entonces digo, de que hoy, por ejemplo, hablábamos hace un ratito con Juanma, están los portales de noticias hoy, de que hay que empezar a levantar gradualmente la cuarentena. ¿Comparte esa idea usted, por lo que dice? Sí, por supuesto. Creo que hay que aumentar el nivel de testeo para tener una rápida detección de infectados y podamos actuar sobre esos casos. Bien. Mantener, insisto, la medida de precaución de distanciamiento, higiene y barbijo, pero en aquellas ciudades, y vuelvo al punto de la segmentación territorial, donde no tengamos casos o tengamos la situación controlada, tenemos que recuperar nivel de actividad. E incluso creo que deberíamos haberlo hecho antes. Bien. Proteger a los grupos vulnerables, que son grupos de la tercera edad, geriátricos, barrios populares, y bueno, por supuesto cuidar al personal de salud, porque tenemos un alto índice de infectados lamentablemente en personal de salud en comparación a los infectados totales que hay en la población. Entonces esto es una luz amarilla, un llamado de alerta, y hay que actuar sobre eso. Lo digo porque ayer tuvimos reunión con Adolfo Rubinstein, el exministro de Salud, y bueno, nos explicó estos puntos. Bien. ¿No? Así que la Federico, importancia de mantener protocolos de actuación de aquellas actividades económicas que vayan recuperando la actividad. Bien. Federico, como diputado nacional, ¿le propusiste esto a la Cámara? Digo, esto que hablás un poco de la segmentación del tema del aislamiento. Sí, a través del gobernador, que trabajamos en equipo, analizamos las inquietudes, el gobernador las delegó al presidente, y bueno, valoro que nos hayan escuchado en esto, ¿no? Insisto, una cosa es San Rafael, Alvear, y otra cosa la ciudad de Buenos Aires. Entonces cada una tiene que tener su estrategia de lucha frente a la pandemia. Diputado, a ver, hay muchísimas dependencias que dependen del Estado, ¿no? No vamos a poner a enumerarnos porque son un sinfín de actividades. Mendoza, si se quiere, fue pionera en el hecho, por ejemplo, lo anunció el gobernador, de la reducción de sueldos en su momento, ¿no? De ponerse un tope. Y hay muchas dependencias del Estado Nacional, ¿no? Como la ANSES, AFIP, etcétera, la misma política, si se quiere, también. ¿Por ahí no se necesita un gesto también de reducción de sueldos en base a todo lo que está sucediendo con esta pandemia? Sí, por supuesto. Me parece que los gestos también hacen la actividad política. Lo tuvo Rodolfo Suárez en Mendoza, muchos nos adherimos a esas medidas, pero el gobierno nacional no, y eso repercute en un montón de funcionarios a nivel nacional que tienen representantes en los distintos organismos, que tienen representación en todo el territorio nacional, y que creo que deberían tener esos gestos como hicimos en Mendoza. Lo hemos hecho público, pero me parece importante tener empatía con la población que actualmente no puede trabajar por la cuarentena. Hay micro y pequeñas empresas fundidas. Pensemos en el empresario como el autónomo, que por ahí no tiene ni siquiera un empleado, tiene un pequeño comercio que lo atiende en forma autónoma acá en el centro de San Rafael, y no puede trabajar. Digo, no todos los emprendedores del país son Pablo Roca. Entonces hay que tener empatía con ellos, con los trabajadores que están sin poder cumplir su tarea, monotributistas que no están facturando. Entonces, me parece que la discusión económica es cómo distribuimos equitativamente los costos de la cuarentena. Y en eso todos tenemos que hacer un esfuerzo. Bien. Clarísimo, diputado. Le agradecemos el contacto. Le mandamos un abrazo. Gracias. Gracias, ha sido un gusto. Un gran abrazo. Bueno, hasta luego.